Conecta a cualquier modelo de televisión y disfruta de todos los canales de aire disponible en tu país. Te muestro cómo puedes realizar este proyecto utilizando las herramientas y materiales caseros que tú posees en tu casa. En el video anterior te mostré cómo diseñar esta plantilla que vamos a colocar en una superficie de madera y en ella vamos a utilizar unos clavos o tornillos para ubicarlo en los puntos que dibujamos previamente. Voy a utilizar un martillo para colocar en los puntos previos los clavos de forma organizada. Esto te va a ayudar a ti a realizar este proyecto en breve tiempo. Los remacha bien con el martillo para que queden bien firmes y no se aflojen, ya que estaremos utilizando un tubo de 6 a 13 milímetros de diámetro con una longitud de 75 centímetros de 26 pulgadas y media. Eso estaremos utilizando de tubo. Entonces, ¿qué necesito? Necesito ubicar en este punto otro clavo que servirá para evitar el giro cuando realice la fuerza en el elemento. Mira qué sencillo es. Te colocas de esa forma. Yo le di un poco más de longitud al tubo. Entonces, aquí, sosteniendo la madera, vamos a realizar un doblez en sentido del diseño. Tendré que sostener firme e ir girando. Vamos a ver. Ok, creo que aquí me conviene más. Entonces se trata de ir girando. Ya tengo la primera curva realizada. Continúo. Vamos a apretar este bien. Tengo el segundo. Continúo. 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 Y llegamos al final. Esta es la mejor manera de realizar este elemento, ya que queda con la forma original. Aquí simplemente retiro un poco, doy la vuelta por aquí, porque me falta aquí un pequeño ángulo que debo de conseguir, que es este. Pero este lo puedo doblar básicamente con la mano para obtener ya la medida que yo necesito. Cerrarlo. Vamos a hacer el otro. Ya vieron qué fácil se hace. Hay algunos flojos, voy a apretarlo nuevamente con el martillo. Volvemos a comenzar. Entonces ya tenemos el otro tubo. Vamos girando.
El primero es el más difícil por lo general, pero ya de aquí para allá lo hacemos más rápido. Ok, vamos a sacar acá. Bueno, ya simplemente lo termino de doblar. Vamos a retirar nuestro elemento de la plantilla y nos han quedado dos elementos idénticos con la misma medida. Fíjense qué fácil hemos nosotros realizado este diseño. Aquí la parte final solamente se trata de enderezar y darle la forma. Esa la vamos a dejar así porque hay que cortarlo el excedente. Voy a terminar de darle la medida final al tubo del inicio, que debe de tener en el interior 6 centímetros, 2 pulgadas, 3 octavos. A los miembros del canal le estaré dejando esta plantilla con sus medidas para que la puedan descargar y hacer este proyecto más fácil. Solamente deben de imprimirla. A las personas que son suscriptores del canal, estaré dejando en el transcurso del video el dibujo para que puedan hacer entonces el procedimiento que realicé. Entonces, los miembros de este canal que colaboran fielmente con el canal, le estaré dejando la plantilla junto con el análisis que hice. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Si desea colaborar con este canal, puedes hacerlo a través de la membresía que está disponible para todos. Y con ella nosotros lo que hacemos es que recolectamos para comprar materiales gastables que utilizamos en ustedes. Ok, yo estaba analizando cómo iba a acoplar esta antena, ya que ella trabaja de esta forma. Miren, así. Aquí debo de seguir enderezando hasta lograr los 90 grados. Ya trabaja así. Entonces estaba pensando dónde colocar o cómo colocar estos elementos que pueden ser atravesados con tornillos y sujetándolo. Pero se me ocurrió una idea. Utilizar tubo PVC. Estos son de 3/4. Entonces, dependiendo del tubo que tú utilices, vas a tener, en mi caso, yo lo que voy a hacer es que voy a introducir de esta forma los elementos para que queden unidos. Entonces debo de cortar acá y esta parte la voy a introducir en la boca de la T para que quede sujetando. Entonces, ¿qué debo de hacer? Voy a cortar el excedente a partir de este punto. Voy a medir mi tubo. Entonces ya eso es lo que yo necesito de tubo que introduzca. Entonces, con el uso de una hoja de cegueta, cortaría el excedente. Le voy a dar un poco de excedente hacia afuera. Corto por aquí ambos. Entonces voy a tomar y estas piezas, fíjate que no he doblado aquí todavía porque debo de analizar para ver cómo me conviene introducir las piezas aquí. No vaya a ser cosa que más tarde, cuando intente introducirla, estas piezas que tengo aquí, que debo de doblar así, choquen. Vamos a ver. Entonces, lo que te comentaba es que con estos recortes lo voy a unir así para introducirlo aquí de esa forma y entonces poder cruzar esta pieza. Vamos a ver. Lo que yo quiero es esto. Ok, eso era lo que yo necesitaba. Entonces ahora
Ok, ahí vamos. Entonces ahora debo de enderezar este lado. Ahora sí. 90 grados. 90 grados. Estas dos piezas quedan así. Entonces debo de subir un poco y cruzar estas dos así. Fíjate lo que estoy haciendo con esas anillas. Ahora las centro y voy sacando esta un poco para que mi antena quede centrada en la posición que yo deseo. Estas piezas entran aquí. Muy bien, vamos bien. Creo que ya comprendiste la idea. Y estas piezas quedan así. Y ahora debo de darle la longitud ingresando este elemento. Tiene que quedar a la misma distancia. Y voy a alinearlo ya. En el video principal, donde mostré en un directo el análisis de esta antena, mostrando su ganancia, que trabajaba a partir de los 470 MHz hasta los 700 MHz con una ganancia mínima de 6 dBi. Una muy buena antena. Luego, en los comentarios le pedí que colocaran qué tipo de transformador quería que utilizara. Si un transformador Balun o un transformador tipo lazo realizado únicamente con cable coaxial para este modelo de antena. De esta forma se economizaban tener que comprar este transformador. Pero como no recibí ninguna respuesta, aparentemente porque hay muchas personas que no ven los videos completos y se enfocan en algunos detalles, pero no escuchan la información, entonces yo voy a optar por usar un transformador de impedancia que tengo acá, que compro y lo utilizo en estos proyectos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar estos materiales de PVC que tengo aquí y simplemente es hacer la conexión directa de mi antena. Así el proyecto se queda más corto, más fácil y las personas que puedan comprar el transformador lo van a adquirir. Entonces, ¿qué yo suelo hacer? Busco un tubo PVC para introducir el transformador y que quede sujeto. Entonces corto un poco del tubo. Vamos a colocar nuestro tornillo y vamos a sujetar bien. Bien, entonces en el interior vamos a fijar los tornillos de cada lado. Antes de fijarlo, vamos a introducir un recorte de tubo. Vamos a ver, esta parte cruza fácil, ok. Esta otra parte iría aquí, junto con esta parte. Perfecto. Y entonces, antes de colocar la T, para que se haga más fácil la conexión, voy a colocar los tornillos en el interior. Ok, ahí están unidos en el interior ambos elementos. ¿Qué toca? Colocar esta pieza acá, que es una reducción de 3/4 a media. Ahora
cruzar la T, que cruza fácilmente. Se ubica de esta forma. Por aquí vamos a sostener la antena y aquí, como yo le explicaba, vamos a utilizar un recorte de tubo que vamos a introducir aquí a presión. Bien. Enderezamos. Y aquí prácticamente tenemos nuestro proyecto realizado. El excedente que quedó aquí de esta boca es para que ustedes puedan colocar la antena en un tubo y sujetarla de esta forma. Por aquí se coloca el cable coaxial y listo. De esta forma hemos realizado una potente antena que trabaja en la frecuencia UHF y VHF. Con ella podrás sintonizar todos los canales de aire que estén disponibles en tu país. Es una antena realizada con los estándares internacional, donde tenemos una frecuencia base desde los 470 MHz hasta los 700 MHz, con un punto mínimo de 1.1 en la ROE. Por lo general debe de andar entre 2. Sin embargo, esta antena tiene un punto mínimo de 1.1, lo cual toda la señal que reciba o que refleje la antena está maximizada, muy eficiente. No habrá pérdida de retorno en el cable coaxial que se coloca aquí de bajada. También es una antena que, utilizando el dipolo sencillo, así como lo puedes ver, vas a obtener un mínimo de 6 dBi de ganancia, lo cual, para hacer una antena tan sencilla como tú observas, es una antena potente, demostrada con los análisis y los resultados que te mostré en el video anterior. Voy a aprovechar y voy a dejar ese esquema aquí para que lo vean. También es una antena que la puede ubicar de esa forma, así, así. También la puedes montar en el interior de tu hogar, donde más te convenga, donde tenga mejor recepción. Lo recomendable también es montarla fuera de la casa. Es una antena que la puede utilizar en el exterior. Añadiendo un elemento adicional como un reflector, podemos duplicar el alcance de la antena y ya sería una antena más directiva, llegando a obtener señales que se encuentren más lejos. Ese sería tema para otra ocasión. Sin embargo, hoy te he mostrado cómo tú puedes hacer esta potente antena con las instrucciones que te ofrece solo tu canal JM Actualidades. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades para que disfrutes de los contenidos que subimos al mismo frecuentemente. Tenemos diferentes modelos a tu gusto. Si eres de lo que te gustan los videos de antenas profesionales como esta, aquí lo tienes. Si te gustan las antenas más sencillas y comunes como esta que tengo aquí, también la tenemos. Pero si eres de lo que te gusta la antena con cable coaxial, también tenemos proyectos para ti. Es decir, para cada uno de nuestros suscriptores, de nuestras personas que nos visitan, tenemos un video guardado que solamente tiene que buscarlo. Pues nada, vamos a hacer la demostración de nuestra antena. Si te gustó el contenido como siempre, no olvides darnos un like, compartirlo. Vámonos allá con la demostración de este proyecto. Muchas gracias. Vamos a hacer una prueba de nuestra antena. Acá tengo el cable coaxial. Voy a desmontar la cámara para hacer la conexión y luego hacemos la conexión en nuestra antena.